Muchas gracias por la presencia a todos y a todas, o a todos. El motivo de este consejo ampliado es el siguiente, y voy a hacer un poco de historia. El año 2013 se hizo un estudio de cuáles eran nuestros requerimientos clínicos de aquí al futuro, y finalmente eso se tradujo en un documento, pero no está de alguna manera planificado, o sí se estaba planificando, es cómo se gestionaba finalmente este proyecto. Ese proyecto finalmente se traduce en que hay un área en la Prodecanatura que se debería transformar en un área clínica de investigación y del desarrollo del pregrado, y lo que se ha hecho a raíz también de la gestión de la facultad y con rectoría, es que la prorectoría citó una comisión. La comisión es la que ustedes ven ahí, y se han visto distintos modelos de gestión. Esto es un estudio que está pensado y planificado. En este momento presento al señor Carlos Pastén, que es representante del nombre de la... Eso lo podemos dejar para después, el nombre de la sociedad, pero que tiene que ver con los estudios de factibilidad de la implementación de un CDT o un centro para diagnóstico y terapia que podría permitir el financiamiento a futuro de esta infraestructura. Así que le dejo en este momento la palabra al doctor Concha, quien la solicitó para hacer una pequeña presentación de lo que estamos hablando. Gracias. Gracias, decano. En mi calidad de director de la Escuela de Graduados, me ha correspondido coordinar y dirigir este proyecto que, como bien decía el decano, nace de el marco que se fijó en la facultad el año 2013 para su desarrollo en los próximos 5 años. Hay otros antecedentes, como es, por ejemplo, el que la universidad propuso en algún momento, vía el plan de reconversión que se iba a iniciar, de que con esos fondos se pudiesen construir proyectos para cada facultad. Y esta facultad, aunque un poco más tarde que el resto de las facultades, a través de este proyecto se ha introducido también en ese sistema que ofreció Rectoría en su momento. Obviamente esta es una idea muy antigua, que tiene sus orígenes prácticamente confundidos con los orígenes de la universidad, y que por no tan diversas razones ha fracasado persistentemente. El trabajo que inició esta comisión, formada por los profesores Altamirano, Calvo padre, Calvo hijo, el decano, el doctor Poneron, la prodecano, doctora Herring, el doctor Mesano, Manuel Monroy, Fernando Huerec, y quien habla, ha sido un trabajo hecho este año en una comisión de trabajo que estuvo abierta a recibir las informaciones de todos los que pudieran interesarse en este tipo de labor, sin discriminar la participación de nadie, pero lo que se requería indudablemente era de un grupo ejecutivo que se reuniera de manera sistemática para determinar qué se iba a hacer, cuáles eran las ideas. Entonces este es el concepto que surgió de esa comisión de trabajo. Un centro de resolución secundaria, diagnóstico y terapéutica, orientado a la atención ambulatoria a enfermedades crónicas no transmisibles de alta prevalencia epidemiológica. ¿Cuál es la población blanco para este CRC? Son pacientes FONASA A y B, pero no se excluyen otros estratos interesados en la compra de servicios altamente especializados e innovadores. Este concepto incluye la idea de que el financiamiento corresponderá primariamente a la venta de procedimientos clínicos a la Autoridad Sanitaria Nacional por prestadores universitarios privados, nosotros. La disponibilidad, y esto es muy importante dentro del concepto que se ha fijado la comisión, que la disponibilidad permanente de servicios especialistas, 1. 2. El mayor nivel de
resolutividad que se logra y el origen universitario, 3, confieren características diferenciadoras de este proyecto sobre otros. Este concepto se visualiza en una infraestructura que anteriormente los arquitectos de la universidad la habían definido con plantas de 1800 metros cuadrados, sin indicación de cuántas plantas, cuántos pisos, en el espacio que actualmente ocupa la escuela de graduados y algunas unidades de odontología al costado del hospital. ¿Y por qué digo esto de que los arquitectos solamente definieron las plantas posibles en ese espacio? Porque en realidad el sueño es completamente absoluto. No hay límite, no conocemos cuál es la resistencia al terreno, no conocemos las disposiciones municipales, no tenemos el financiamiento, por lo tanto podemos soñarlo todo. No tenemos límite. ¿Qué contempla entonces como áreas de trabajo? La comisión definió 3. Un área clínica con atención de usuarios especialistas, con laboratorios especializados en biopsias renales, consejería genética, exploratoria de urodinamia, endoscopía, histocompatibilidad, imagenología, procedimientos menores, radiografía intervencionista, servicio de laboratorios clínicos y otros, muchos otros. Un área docente con espacios físicos para la Proeca Natura, para la escuela de graduados, salas de clases, de trabajos grupales, auditorios, etc. Orientado especialmente a los alumnos de pregrado y posgrado, los de pregrado de los últimos cursos, correspondientes principalmente a los internados de las diferentes carreras. Y finalmente un área de laboratorio de investigación centrado en las dependencias del doctorado en ciencias médicas. ¿Cuál es la visión? Como ya había señalado, orientado a los problemas de salud de la comunidad de menores recursos. Eso es muy importante porque corresponde al perfil público de nuestra universidad, que no es menor. De innovación diagnóstica y de tratamiento. Política de resolutividad horizontal e integral. Como tanto nos recalcó Manuel Monroy. Orientación docente asistencial con presencia de todas las escuelas y del posgrado. O sea, una individualización neta por los usuarios como un centro clínico de la Universidad Austral de Chile. Y el acuerdo estratégico, como ya vimos, de prestaciones de privados acordadas con la autoridad sanitaria. El trabajo de la comisión siguió con entrevistas con expertos que estuvieron aquí con nosotros, visitándonos. Por ejemplo, el doctor Río Frío, que fue director de la Clínica Universidad Mayor en Temuco, el señor Asterio Andrade, director de la Corporación de Rehabilitación del Club de Leones, Club del Sur Punta Arenas, que tiene unas magníficas instalaciones y realiza un trabajo realmente muy bueno. Y después conversaciones con directivos de Banmédica, Dirección Médica de la Clínica Dávila, de la Clínica Santa María, de la Universidad Católica de Chile, el propio Colegio Médico. Paralelamente se realizó un informe de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para este proyecto. Con todas estas informaciones y trabajos realizados, repito, este año, más los datos recopilados especialmente en Santiago, nos condujeron hacia INSIC profesionales asociados como la oportunidad para realizar este estudio de prefactibilidad financiera y económica de sustentación de la clínica. Ahí aparecen una serie de proyectos en los cuales, si uno consulta la página web de INSIC profesionales asociados, se pueden observar. Con estos antecedentes, entonces, nosotros hemos invitado al señor Carlos Pastén, que es el director de esta agrupación profesional,
para hacer lo hemos invitado a esta reunión para que nos presente en qué va a consistir el estudio de factibilidad. Después, entonces, él queda a disposición para que ustedes hagan todas las preguntas que sean necesarias. Gracias. Buenos días todavía. Bueno, el doctor Concha hizo una pequeña presentación de lo que es nuestra empresa. Quizás faltó una, que es la Universidad de Concepción, donde se hizo un estudio, que fue lo que conversamos en la reunión, que se hizo un estudio muy similar al que se está planteando aquí, ya, en su oportunidad. La idea de la presentación es comentarles a ustedes en qué consistiría el estudio y cómo tiene como base de sustentación todo lo que mostró el doctor Concha. Así que hay algunas cosas que se van a repetir, pero es para darle una estructura a la presentación, ¿ya? Ese es el esquema global, ¿verdad?, con el que estaríamos trabajando. Es decir, estamos en un estudio que es de la universidad, que yo creo que es importante, no es un estudio particular, no, es un estudio de la universidad a través de la Facultad de Medicina, ¿ya? Y lo que desea es generar una clínica universitaria ambulatoria, ¿ya?, que tiene 3 áreas de trabajo. Lo que es el centro de resolución secundaria, donde se basa en que es un centro prestador. Aquí la idea es dar atenciones de salud, como muy bien dice, de las distintas carreras que cobija la facultad. Una área de investigación clínica avanzada y un área que le pusimos campo clínico, pero en realidad es más allá de campo clínico, ¿verdad? Es un área docente, asistencial, pero que además de las salas, y en la cual estarían viendo la parte teórica, también permite ser un campo clínico, sobre todo para los cursos más avanzados. Dado este esquema, bueno, aquí en el fondo estas son las características que ya la comentó el doctor Concha, yo me las voy a saltar, y simplemente quisiera poner un poquito de hincapié en esto, las características diferenciadoras que tiene una clínica universitaria respecto a lo que entrega el mercado, ¿verdad? Sobre todo una clínica como esta, ¿verdad?, donde, tendríamos disponibilidad permanente de los servicios especialistas, un mayor nivel de resolutividad y algo que es muy muy importante, que es lo que le confiere a la universidad a la clínica, que es una calidad universitaria. Esto tiene una marca, no es cualquier centro de salud, ¿ya? Y esta marca es lo que permite el desarrollar una cantidad de procedimientos, una cantidad de relaciones que se pueden establecer. ¿Por qué? Porque es de la Universidad Austral. El esquema de análisis considera 3 grandes etapas. Una definición más precisa de qué es lo que va a ser el proyecto. Porque hasta el momento tenemos ideas globales, ¿verdad? Tenemos 3 áreas, etc. Pero hay que entrar a definirlo con mayor precisión. En la segunda etapa es, dado que está definido, dimensionamos el proyecto y después procedemos a la evaluación, ¿verdad? Es tener un juicio respecto, el objetivo es tener un juicio respecto a la factibilidad económica y financiera de esta clínica operando. ¿Genera los flujos necesarios para mantener la operación? Ese es un punto que es vital. Esa es la pregunta central, porque claro, la plata para la inversión se puede conseguir, ¿verdad? Hay fondos, como ya dijo el doctor Concha, pero generalmente donde los proyectos se caen es que conseguimos la plata para la inversión, hacemos la inversión y después no generamos los flujos para mantener la operación. Ese es el, yo le diría que es el kit más fuerte que tiene este estudio. Bueno, y aquí hay un alcance que es súper importante señalarlo.
como la idea es hacer esto en un plazo muy apretado, la oportunidad de la obtención de la información es vital. Si eso no se obtiene en los plazos que se fijen, en realidad no se puede cumplir el plazo global. Esto es otra presentación nomás de las 3 etapas y cómo cada una va incidiendo en la otra, pero aquí hay feedback. En cada etapa uno tiene que volver a revisar. ¿Ya? Así es como esto se coordina. ¿Ya? En base a la visión del cuerpo de académicos y profesionales, que ellos entregan qué es lo que esperan de este proyecto en las distintas especialidades, cómo lo ven, más un estudio de mercado, podemos entrar a definir y precisar el proyecto en estas 3 áreas que comentábamos anteriormente. Definido el proyecto en estas áreas, procedemos al dimensionamiento en términos de infraestructura y en términos del nivel del equipamiento que se requiere. Y este equipamiento y la infraestructura se valoriza. Con estas dos, con la valorización de las inversiones, establecemos un esquema de operación. ¿Cómo va a operar este establecimiento de salud? ¿Cuál va a ser su forma de operar? Una cosa simple, va a operar entre las 8 y las 6, entre las 8 y las 8 va a tener extensión. ¿Cuál va a ser su esquema de operación? Definir un esquema de operación en base a cómo está el mercado y al dimensionamiento que se hizo, con lo cual uno logra estimar, ¿verdad?, la cantidad de personal que va a requerir, la cantidad de insumos, y como tenemos el estudio de la demanda, tenemos una indicación de las prestaciones que esperamos poder entregar. Con esa información vamos hacia atrás y generamos el dimensionamiento para poder entregar esas prestaciones. Con esa información, más la valorización de las inversiones, procedemos a la evaluación financiera. Ese es el mono global. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? Veamos la definición del proyecto y la visión del cuerpo académico y profesional. ¿En qué consiste esto? A través de encuestas y entrevistas, la idea es obtener la visión de ellos de cada grupo en forma separada, ¿verdad?, en cuanto a las prestaciones que se definan en la especialidad, incluyendo consultas, exámenes de diagnóstico y tratamiento y otras acciones de salud. Por ejemplo, en algunas áreas las acciones de salud son muy importantes en la parte de educación. ¿Ya? O sea, no solamente es la prestación, sino que toda la gama: rehabilitación, prevención, y aquí la educación juega un papel muy importante. Entonces, la idea es definir para cada grupo, en todos estos aspectos, qué es lo que ellos piensan, cómo lo ven. Este es otro punto interesante, que consiste en ver cómo cada grupo aprecia que el instalar una clínica universitaria puede incidir en las relaciones que actualmente tienen con el hospital, con la clínica alemana, con Surmédica, y también cómo incide a lo mejor esto con las consultas privadas. Entonces, también se requiere obtener ese antecedente. Y una visión respecto a los laboratorios de investigación avanzada que a su juicio debieran incorporar la clínica. Obviamente más los espacios disponibles para la docencia de pre y posgrado, tanto en la parte teórica como práctica. Porque se entendería que esta clínica ayudaría, aunque en ningún caso sería solución para el tema de campo clínico, que cada vez están más apretados, pero ayudaría bastante en algunas especialidades, sobre todo en los cursos superiores, en los internados. El estudio de mercado es obtener antecedentes de la demanda que genera la población objetivo. La capacidad resolutiva, ¿verdad? Esto fue lo que plantearon la comisión, plantearon cuál era el nivel que querían alcanzar, un nivel de resolución secundario, no más que eso, que también es importante señalarlo. La población objetivo, estimar cuál es la población de los niveles A y B de FONASA que hay aquí en la comuna. Hemos estado revisando algunas cifras con el doctor y en estricto rigor esta comuna es bastante parecido al promedio nacional. No así la región. En la región, en realidad, la cantidad de población adscrita al sistema FONASA es muy superior al promedio nacional. Y la gente de ISAPRE a nivel nacional es un 18%, a nivel de Valdivia es un 15% y a nivel de la región es un 9%. Eso de alguna manera refleja, ¿verdad?, los niveles de ingresos. O sea,
Es un buen indicador de los niveles de ingreso. Y el otro punto que es interesante es que el proyecto no contempla hospitalización ni pabellones quirúrgicos. Así está concebido. En consecuencia de las entrevistas, de la obtención de la información que se obtiene con los grupos médicos, con los grupos de los otros profesionales, más el estudio de mercado, uno logra obtener una primera definición de qué es lo que se va a entender este proyecto, cuál va a ser el proyecto en cada uno de estos aspectos. Esa información se conversa con la comisión y aquí viene un primer ajuste, ¿ya?, para definir el proyecto. Porque muchas veces cuando uno conversa en forma separada, los grupos van haciendo peticiones, que cuando uno los suma pueden ir más allá de las disponibilidades, recursos que hay. Por ejemplo, segundo, cuando cada grupo empieza a hacer peticiones separadas y uno suma, no se da cuenta que de repente hay, voy a dar un ejemplo, algunos aspectos, algunas áreas de terapia ocupacional pueden usarse también con kine, cosas de ese tipo. Entonces hay que consolidar, ¿ya? Y aquí viene el primer ajuste y se obtiene el primer dato de qué es lo que se entendería con el proyecto. En la segunda etapa del dimensionamiento, ¿verdad?, tenemos que ver los requerimientos de espacio. Con la información anterior, uno obtiene una estimación de la superficie requerida, porque la superficie que entregan cada grupo en forma separada hay que sumarle las áreas comunes, los porcentajes de pasillos, ¿ya? Aunque no parezca extraño, los muros, etcétera, que son superficies que van sumando y hay que ir adicionando toda esa superficie, ¿ya? Y con eso uno obtiene el valor total. Y hay que ver si esa superficie, el terreno que se está pensando, dadas las regulaciones municipales, dan una cabida tal que permita que esta superficie se dé en ese terreno. Ese es el primer punto, el primer ajuste que hay que revisar, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, que hecho los ajustes que vimos en la primera etapa, viendo todo el tratamiento, viendo todos los espacios que se puede compartir, etcétera, etcétera, vemos que la superficie está por sobre lo que la regulación, el plan regulador comunal permite, estamos en problema. O sea, ahí quiere decir que el espacio no sirve o que hay que volver a revisar las áreas. Ahí tenemos un árbol de decisión, ¿ya? Y yo diría que más que O, es I, porque hay que ver las dos cosas. Supongamos que sí, que la cabida, es decir, la superficie que nos permite construir la municipalidad en ese espacio, es superior al área que se requiere. Tenemos que ver el quantum, el monto en que es superior, y ver si este monto superior permite futuras expansiones, como por ejemplo una clínica de atención cerrada, un área para atención cerrada a futuro. No sé si está claro esto, ¿eh? Ahora, esto evidentemente se hace mediante indicadores gruesos de su experto y se revisan. Aquí no hay un detalle, sino se queda otro estudio, ¿ya? Pero esa es la parte que viene acá. Como resultado, uno lo que espera obtener es decir, sí, en este espacio puedo, no, en este espacio no puedo, necesitamos tantos metros cuadrados, ¿ya? Y estos tantos metros cuadrados valorizados en términos de UF por metro cuadrado, diferenciando aquellas áreas que son más, ¿cómo podríamos decir?, que son más nobles, ¿ya? Porque no todas las áreas tienen el mismo valor por metro cuadrado, ¿ya? Uno puede obtener el valor total. Y como en las conversaciones con ustedes, al ir definiendo lo que se requiere, uno va sacando el equipamiento, ¿ya? Hacemos las cotizaciones de los equipamientos y obtenemos el valor de inversión total. ¿Está claro? Y finalmente, en la última etapa, es conocido lo que queremos en cada área, estableciendo los ajustes necesarios para ver la situación del terreno. Nosotros estamos en condiciones de entrar a revisar qué se requiere en términos operacionales, ¿ya? ¿Cómo vamos a moderar esto? ¿Ya? Y de esa manera entrar a cuantificar los recursos que se requieren en términos de personal, cuantificar los recursos que se quieren en términos de insumos, etcétera, etcétera, ¿ya? Para empezar a trabajar con flujo.
Con esta información y con grandes partidas de ítem y con precios unitarios, tenemos una estimación de los flujos. ¿Está claro? ¿No? Y aquí hay un aspecto importante. ¿Cómo evaluamos esto? De acuerdo a la información que tenemos nosotros, que nos ha dado el doctor, la parte asistencial debe generar sus propios flujos para mantener en operación el sistema. La parte destinada a docencia, práctica y teórica va con cargo a fondos de la facultad. ¿Ya? O sea, es la universidad la que paga y no el centro. Y la parte destinada a la investigación, lo que se estila, habían dos opciones, la que es la habitual, como explicaba el doctor, que es fundamentalmente se proporciona el espacio y los investigadores van viendo cómo equipan, cómo van haciendo los trabajos, ¿ya? Que es la que estaríamos siguiendo acá. En consecuencia, el estudio crucial va a ir en forma de ver los flujos que genera la parte asistencial, ¿ya? Y finalmente, con estos antecedentes estamos en condiciones de proceder a la evaluación, ¿ya? Y finalmente estimar los recursos financieros que requiere el operar esta institución, este nuevo centro prestador. ¿Cuáles serían los recursos? ¿Cómo operaríamos? Porque ustedes saben, siempre al inicio hay déficit de caja, ¿ya? Entonces, una de las opciones que se quiere plantear aquí es ver que no necesariamente hay que partir con todo al mismo instante, sino que puede uno ir definiendo algunas áreas de manera tal de que los recursos financieros permitan que entre en operación el proyecto. Eso sería el asunto. Sin dudas, consultas. Muchas gracias. Está abierta la... Bueno, se abre para comentarios y discusión de lo que se ha planteado y le ofrezco la palabra al doctor Bertoglio. Si alguien le puede pasar el micrófono. No es necesario. No, es por el hecho de la grabación. Bueno. Así que... Pedí porque vi que nadie ha pedido la palabra. Si hay alguien que quiera hacer algo, lo mío es muy general. En primer lugar, felicitar la iniciativa. Esto es una idea y una necesidad cuyo tiempo ha llegado de sobra. No creo que se pueda seguir sosteniendo la actividad clínica de nuestra facultad con los convenios existentes con el sector público, que cada día son más estrechos y más complejos y más competitivos. Segundo, el tener un centro propio independiente de la magnitud que tenga, del tamaño y de la complejidad, ya es un compromiso y es un cambio de escala, y al mismo tiempo es un desafío de gestión a la propia facultad. Para que sea factible cualquier proyecto de esta índole, y habiendo participado al menos en 3 proyectos de cierta magnitud en el área de servicios médicos, tanto públicos como privados, yo siento que la factibilidad verdaderamente, como aquí se está planteando un estudio de factibilidad, pasa por un elemento que es clave y fundamental: la voluntad. Aquí hay una intención, y yo espero que esté la voluntad después de la intención. Está la idea, la percepción de necesidad, la sensación de urgencia, de apremio, que ya no se puede esperar más, pero no sé si está la voluntad. ¿Y a qué me refiero con la voluntad? Se requiere una voluntad de la institución comprometida y documentada, no solo de la administración central, sino que también de los cuerpos colegiados, particularmente el directorio, cuando vea las cifras que están involucradas y lo que significa sostener una operación que en algún momento puede ser deficitaria. La universidad tiene una experiencia traumática en una serie de centros de distintas índoles, no de salud por cierto, pero en las áreas silvoagropecuarias, de ingeniería, del área de recursos marinos, el área forestal, etcétera, que han sido todos fracasos económicos desde el punto de vista empresarial, con grandes pérdidas, no solo de caja, sino que de patrimonio, hasta ahora, incluso en el área académica.
CFT, por ejemplo, Centro de Formación Técnica, etc., con déficit de centenas de millones, no decenas ni centenas de millones. Por lo tanto, en ese contexto de política institucional es clave que esto tenga un compromiso de la institución en pleno. Segunda condición donde se expresa la voluntad y donde es fundamental, incluso tan importante o más que la voluntad macroinstitucional, es la voluntad de los participantes. Si los académicos del área clínica de la Facultad de Medicina no están absolutamente involucrados y comprometidos en el proyecto, no hay proyecto. Simplemente la factibilidad no existe. No importa que sea la factibilidad financiera sostenible, porque los recursos de inversión son irrelevantes, como usted bien lo decía, respecto a los recursos de operación. Y la sostenibilidad de la operación está dada por el compromiso de trabajo directo de los profesionales que ahí van a estar. No podemos dejar esto en manos de los internos y de los becados. Nosotros irnos a dar una vuelta ahí de vez en cuando, 1 hora al día. Esto tiene que estar con docentes de planta y con funcionarios de la universidad, porque aquí se da la cara, se juegan seguros de mala práctica, se juegan indemnizaciones, la cosa es seria, ¿ya? Y finalmente aquí no van a haber residentes del sector público, no va a haber otro tipo de personal que va a sostener la operación, tenemos que hacerla completa nosotros. Y eso es fundamental. Y cuando vemos que nuestros académicos, como usted también bien lo decía, legítimamente tienen consultas privadas, participan de otras clínicas privadas, tienen participación en distintos centros de especialidad, grupos asociados, etcétera, que todos muy conocidos, muy legítimos, etcétera. Bueno, tienen que ver qué grado de compromiso van a asumir con esto. Y hay una experiencia previa que vale la pena mencionarla, no describirla, y con esto termino, que es el ejemplo de Surmédica, que está al lado. Surmédica partió como un proyecto de esta facultad, 100% de esta facultad, en un terreno de la universidad. El terreno era propio de la universidad loteó el pedazo. Se conoce el estudio de suelo, se conocen las rasantes, todos esos datos están, yo los conservo por ahí porque yo participé en eso y dirigí ese proyecto, por encargo del decano de la época, el doctor Zapata. Cuando eso se hizo, hicimos lo mismo, estudio de factibilidad, lo mismo que usted está haciendo ahora, 20 años acá. Están todos los datos. ¿Y por qué terminó la universidad teniendo solo un 13% de la propiedad de ese proyecto y no el 100% como se había partido? ¿Por qué razón? Por la falta de voluntad, ¿no es cierto?, institucional. Coincidió con un cambio de rector que no se comprometió lo que el previo se había comprometido, se cuestionó la idea desde el punto de vista social, desde el punto de vista estratégico, etc. Se le quitó el apoyo. Coincidió con una fatalidad en que el decano lamentablemente tuvo que dejar el cargo por razones de fuerza mayor, y al mismo tiempo coincidió con que el grueso de los colegas y de los profesionales que ahí iban a trabajar optaron por sus propias consultas mantener y un modelo de propiedad que hoy día es de propiedad, curiosamente, en gran medida de académicos y de médicos que trabajaban ahí, de otros profesionales, que eran de la facultad, pero que ahora tienen propiedad privada en ese centro y son accionistas mayoritarios respecto de la minoría que tiene la universidad. De manera que si no están esos ingredientes, da lo mismo cuál sea la factibilidad financiera, si no está la factibilidad volitiva, cultural y de compromiso, digamos, de esto. Así que esa es mi primera reflexión. Yo creo que esto tiene visos de factibilidad, está muy bien planteado en las 3 áreas, asistencial, docente y como infraestructura de investigación, con una racionalidad de separación de las funciones y de administración independiente de cada una, donde el investigador que va a llevar equipo, que va a tener un proyecto, paga el uso de la infraestructura con costo de su proyecto, donde la docencia cubre los costos directos que tiene sobre la infraestructura y donde la asistencia se sostiene por sí misma. Me parece muy bien, pero para que todo eso se dé, se necesita un concepto que es anterior y un liderazgo bastante fuerte para ordenar lo que normalmente en este tipo de proyectos, voy a usar una frase folclórica, es un arreo de gatos. Gracias, Juan Carlos. Yo quiero decir de que el
compromiso institucional está. Esto se presentó en su momento como plan de desarrollo de la facultad y de hecho por eso es que contamos, o el que mandata en el fondo la creación de esta comisión parte de la prorrectoría. Y efectivamente yo creo que parte del estudio, el doctor Pastel nos podrá orientar a eso, pero tiene justo esa finalidad, digamos, ver también las voluntades de lo que significa la creación de este centro de atención que está orientado y que también tiene un rol también social. Si se fijan, la orientación va hacia los grupos más vulnerables, que corresponde a la población de FONASA en estos casos, y que se ha pensado que la factibilidad está dado por el financiamiento de esos programas a nivel estatal. Es parte del estudio y es parte de las conclusiones. Yo creo que la voluntad está de las personas que quieren participar de esto, pero requiere, digamos, obviamente, para eso se está proponiendo este estudio. Bueno, yo creo que la intervención del doctor Bertoglio permite resumir todas las primeras reuniones que tuvimos nosotros, ¿no? Incluso el análisis FODA que se hizo, en que nos guió una persona experta en análisis FODA, justamente concluyó lo mismo que el doctor Bertoglio acaba de decir, ¿no? Y especialmente, recuerdo las primeras palabras cuando vino por primera vez al Pastene, que nos preguntó, bueno, ¿hay compromiso en la facultad? ¿Hay compromisos académicos? Porque yo voy, tú lo habrías hecho gratis, porque yo me voy a entrevistar con ellos para saber exactamente el compromiso y las ideas que ellos tienen. O sea, parte del estudio es justamente la unión de esta empresa, de estos profesionales con los académicos, para ver justamente el compromiso que tienen, las ideas que tienen. Y lo otro importante es que este es un proyecto que está pensado con el hospital, ¿no? O sea, estrechamente unido al hospital, y si probablemente se pasó muy rápido. En la comisión, como integrante de la comisión, está el director de la clínica alemana, no sé si fijaron que está el doctor Fernando Huerek, ¿no? Que él aceptó estar presente y está allá atrás. O sea, la idea justamente es dar una visión integral de desarrollo para Valdivia también, porque esto no está contra el hospital ni contra ninguna otra institución, sino que en qué forma nosotros podemos encajar dentro de la estructura sanitaria que Valdivia tiene y cómo podemos aprovechar también el desarrollo de las otras instituciones sanitarias para hacer un complemento más, y no contra ellas. Así que yo creo que el doctor Bertoglio, con sabias palabras, resumió 3 o 4 reuniones extensas que nosotros tuvimos las iniciales. Solamente como complemento, esto se ha visualizado también como una vinculación con el medio de la facultad y de la universidad, cosa que es bastante significativo. Y vuelvo a insistir, esto está orientado a una población muy particular que en estos momentos tiene problemas de atención porque el servicio público no se lo puede dar. Paola. Primero la pregunta. ¿Quién tiene el micrófono? Gracias. ¿Aló? Bueno, primero que nada, felicitar al grupo de trabajo por este interesante proyecto. Me llama la atención, bueno, principalmente, obviamente, respecto a estas 3 etapas de proyecto. La primera etapa, si bien se ha hablado de vinculación con el medio, ¿cierto?, de la población, de la parte social, como dijo el doctor Flores, se considera en un principio, en la primera etapa, lo que es el diagnóstico por parte de los docentes, ¿cierto?, de los profesionales. Se les hace un número de preguntas X respecto a lo que planteó el caballero, ¿cierto?, acá en la primera etapa. Pero me llama la atención de que no existe un diagnóstico real de necesidades de parte de la población. Se habla, ¿cierto?, del mercado, de la demanda del mercado, de la población de FONASA A y B, pero respecto a ideas y a áreas preconcebidas de la facultad. Entonces mi pregunta es si realmente se va a hacer un diagnóstico situacional y un diagnóstico social respecto a las necesidades de la población real, digamos. Respecto a ese punto, nosotros vamos a hacer un estudio de los requerimientos de la población de los niveles A y B en las distintas áreas con que la universidad ha estado trabajando. ¿Se escucha, verdad? No. ¿Se escucha bien? Sí, ya. Se va a hacer este estudio. ¿Ya? Es por la grabación. Ah, perdón. Sí.
se va a hacer el estudio desde ese punto de vista. Pero hacer un diagnóstico social de la población de la comuna no está incorporado en el estudio. Lo que no implica que dentro de las conversaciones que vamos a tener con los grupos, con ustedes mismos, vayamos obteniendo cómo visualizan ustedes cuáles son los requerimientos que tiene la población de los niveles A y B. Pero ojo, yo quisiera aquí, si me disculpan, esto está pensado en los niveles A y B, pero de repente a uno se le olvida que la población de otros niveles socioeconómicos tienen tanto más requerimientos y tienen menos oportunidades y subsidios. ¿Ya? O sea, los niveles de los deciles quinto, sexto y séptimo, la situación es bastante compleja, crean, ¿ya? Entonces, la idea es que justamente extraer de las conversaciones que vamos a tener con los distintos grupos cuál es su visión, porque ustedes están más cerca, ¿verdad? Y como además vamos a conversar con la gente del hospital, vamos a ver cómo visualizan ellos esta situación. Pero un diagnóstico social, ¿verdad?, global de la comuna no está considerado. No sé si eso... Elisa. Gracias. Quiero hacer una consulta primero. ¿Cuáles son las prestaciones de servicio que se entregarían acá en esta clínica? Entiendo perfectamente la parte de investigación y de posgrado, pero con respecto a las atenciones que se le va a dar a la población, ¿cuáles serían? Eso forma parte del estudio. Sí, pero de todas maneras, como concepto general, la idea es utilizar las enfermedades crónicas no transmisibles como un punto de desarrollo interdisciplinario. Eso quiere decir de que en realidad los pacientes, no es que el paciente vaya a la consulta X o vaya por un problema X al kinesiólogo, al psicólogo o al médico, sino que más bien se interprete esto como una visión integral de la entrega de la salud. El diabético será visto por todas las personas que tengan que ser vistas. Esa es más o menos la visión, ¿ya? Pero es más que nada atención secundaria, no primaria, Secundaria, sí. Secundaria. Sí. O sea, por ejemplo, no se va a hacer el tratamiento de la diabetes buscando solamente el tratamiento de la diabetes, sino que más bien las complicaciones de la diabetes y la prevención de las complicaciones secundarias. Ok. Lo que pasa es que tengo dudas con respecto a si al inicio entendí que era más bien de laboratorios, de consulta de especialistas, de, no sé, médicos, donde los becados tengan participación. Tiene que ver con patologías GES, ¿cierto? Sí, eso efectivamente es así. Digamos, una de las cosas que le interesa al Estado también es que uno le ayude a disminuir los requerimientos de las patologías GES. Ya, por lo tanto, es parte de la discusión. Ya, por lo tanto ahí hay que considerar inmediatamente cuando están haciendo el estudio que esto tiene que ser acreditado de buenas a primeras, porque una de las digamos, exigencias es que solamente aquellos que estén acreditados van a poder dar atención a patologías GES. Hay que tomar en cuenta eso, digamos, desde el inicio. Está pensado así. Para toda la parte clínica. Y lo otro es, aprovechando que están las autoridades y que estamos dentro del desarrollo del plan, digamos, de la facultad, quisiera también mencionar que hay algunas carreras acá que tenemos que hacer casi es un circo cuando queremos ver dónde vamos a ir con nuestros estudiantes. Y creo que, no sé si hay más carreras, pero enfermería obstetricia somos las que tenemos gran problema tanto en la atención primaria como en la atención, como en el hospital, para que las autoridades que están presentes también tengan considerado dentro del desarrollo eso, porque de verdad es súper difícil poder dar respuesta a los programas de pregrado. Y yo igual felicito por la iniciativa, lo encuentro muy bueno, ojalá se pueda desarrollar, pero dejo tirar esta inquietud. Ya, esa inquietud está, a ver, primero no se ha pensado al transformarse en un centro de resolución secundaria, es poco probable que existan actividades de pregrado de las mallas curriculares propiamente tal y no así de los internados.
Pero eso está visualizado en otro proyecto que ya yo diría que va más avanzado que este, que es la implementación de un centro de atención primaria en conformidad y en unión con la municipalidad, cosa que ya se lo presentamos al comité de rectoría y tenemos que ver las formas de financiamiento, pero eso va por otro carril. Está considerado porque de hecho es un gran problema que tenemos en los campos clínicos, particularmente en la atención primaria. ¿Decana? Tal vez antes de seguir dando la palabra, reforzar un hecho, que los objetivos que tiene este proyecto están dados por ustedes. Este proyecto tiene una actividad esencial, que es la primera etapa, las entrevistas, los diálogos directos con cada dirección de escuela o grupo de profesores de cada una de las escuelas, de las 8 escuelas de la facultad, con todos los programas de posgrado que tiene la facultad. Esa lista, don Carlos Pastén ya la tiene en su poder. De tal manera que toda la información de objetivos van a ser de ustedes mismos. Eso obviamente nos puede llegar a una sobredimensión enorme de este proyecto, pero no importa, porque eso nos va a permitir corregir mejor. Eso es lo que se espera del proyecto y obviamente la cabida se ajustará en la medida de la rentabilidad económica, pero también la rentabilidad social que tiene el proyecto y por supuesto universitario. Yo creo que ese fue un cambio fundamental que tuvo esta mesa de trabajo cuando don Carlos Pastén nos impuso ese sistema, que era escuchar qué es lo que se requiere y escucharlo directamente de quienes mejor conocen lo que se requiere. ¿Okay? Gracias. Sí, yo creo, muy corto, el punto, esto de la entrevista con los profesionales es de la esencia, porque por un lado va a atacar la parte técnica, como ya está claro, y no solo de los requerimientos que ustedes van a tener en su área, sino que se va a requerir, por ejemplo, que para yo desarrollar esto en mi área, necesito que el laboratorio clínico cumpla con tal cosa, necesito que imagen, en el fondo, perdón la expresión de un ingeniero civil, tener la función de producción completa, ¿verdad? Pero junto con eso, es lo que planteó al inicio, es extraer cuáles son las voluntades. Y de alguna manera estamos sacando los compromisos, y eso creo que está claro, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que tenemos que evitar la reunión con los distintos grupos. Jimena. Hola, también felicitarlos, me parece así como soñar, me parece muy entusiasmante, pero yo quería hacer eco también de lo que planteaba ya una colega con respecto a esto de, ella lo llamó como un estudio de las necesidades sociales. Yo entiendo que eso no está en las posibilidades de lo que ustedes van a hacer, pero sí creo que se debe considerar como otra fuente toda la información que existe, ¿no? Porque acá tenemos una escuela de salud pública, el servicio de salud tiene información al respecto y súper clara en la política. Entonces ahí como mi propuesta básicamente es que además de la consulta que se haga con nosotros, yo creo que también se debería considerar, sobre todo pensando que vamos a trabajar con población que está en el servicio público, las orientaciones desde el servicio público. Y ahí yo, por una experiencia particular que tenemos como de un centro nuestro, no solo el hospital, porque a veces el hospital obviamente sabe muy bien lo que se hace a nivel secundario en la parte hospitalaria, pero en la política de salud hay toda una orientación a nivel secundario extrahospitalario, y que justamente este centro cumpliría con esa característica. Entonces, y en esos programas, por lo menos lo que yo conozco en el área de salud mental, existe un diseño de un dispositivo secundario, ¿no? que es como central en la política de salud mental, que es sería algo similar a esto, pero de nivel secundario en salud mental, pero que está súper claro en el fondo y está en función justamente de toda esta información recopilada de los perfiles de la población, de las necesidades sociales de la población. Entonces finalmente como creo que es importante incorporar en esto también no solo la visión nuestra, sino que también lo que tiene que ver con la visión general sobre las necesidades
de salud de la población a lo que estamos apuntando desde la institucionalidad pública. Para aclarar, yo cuando hablé del hospital, me centré en el hospital, pero estamos hablando de la información que provee el servicio de salud en general, ¿ya? Y obviamente el hospital en particular por la relación que hay con la escuela, pero para tener claridad respecto a qué se puede entregar, qué no se puede entregar, la base es la entrega del servicio, ¿ya? Eso está. Robert, acá el... Muchas gracias. De nuevo me sumo también a las felicitaciones que se han hecho llegar a la comisión de trabajo. Y yo quisiera de alguna manera relatar una pequeña experiencia de nosotros hace varios años atrás, junto al doctor Calvo, padre en este caso, llevamos adelante el proyecto del edificio de ciencias del movimiento humano y de la ocupación, que tiene incluida una clínica universitaria de rehabilitación que hoy día ya presta, ¿cierto?, a cabalidad, servicios a la comunidad y que de alguna manera, a pesar de que partimos con bastantes dudas y con bastante incertidumbre, está funcionando y está funcionando bastante bien, o sea, se puede hacer. Respecto al proyecto que se está planteando, me gustaría hacer un par de observaciones que pudiesen a lo mejor aportar algo. Primero, siempre hay que pensar que un proyecto va a quedar chico en el mediano plazo, por lo tanto hay que pensar en la proyección que tiene, y eso implica fundamentalmente una observación del espacio en el que se está planteando. ¿Ya? Creo que 1800 metros, aunque sea teórico, yo creo que es bastante poco para lo que se está soñando. Por lo tanto hay que pensar que probablemente el día de mañana sí vamos a poder proyectarnos con una atención cerrada, por ejemplo, o algún centro que implique la atención con pacientes hospitalizados. Segundo, si bien se está pensando en la población beneficiaria A y B de FONASA, yo creo que hay un porcentaje importante, y lo corroboro con la información que tenemos en el Centro Universitario de Rehabilitación, de población adscrita a ISAPRE, que tiene programas de muy mala calidad, de muy baja cobertura, que sin duda va a ser usuaria de nuestros servicios, y son usuarios de nuestros servicios en el CUR. Por lo tanto, es una población bastante más amplia, no es una población pequeña, y va sin duda a ayudar también a financiar probablemente el proyecto. ¿Ya? Y eso eran básicamente las observaciones importantes. Yo creo que es considerar sobre todo la expansión. El día de mañana vamos a necesitar crecer y requerimos terreno para eso. Y no necesariamente en la hospitalización, sino que también la misma expansión del CRS. Patricio. Los 1800 metros son solamente de planta. O sea, ustedes podrán imaginar lo que uno puede superponer. Al respecto con lo que decía Rubén y también en intervenciones anteriores, yo creo que aquí el tema es re importante también conocer las experiencias que hemos tenido cada uno de repente con algunas otras realidades. A mí me tocó personalmente trabajar en la Universidad Católica, fui director y fundador del centro clínico, digamos, que partían bajo un modelo en el cual era un laboratorio, toma de muestras, que se enviaba digamos, al laboratorio central de la Universidad Católica, y empezaron todos a crecer, porque todos, digamos, a raíz de las preguntas de las personas. Las personas llegaban a tomarse exámenes, muestras por exámenes, y preguntaban, oiga, ¿van a colocar algo más? ¿Y van a tener una enfermera? ¿van a tener un kinesiólogo? ¿Necesitamos un geriatra? Cuando instalamos el centro clínico de Ñuñoa. Entonces, creo que todo esto está, digamos, amparado, y también nosotros estamos bajo este mismo paraguas, que nosotros vamos a hacer un centro clínico universitario. Y el ser un centro clínico universitario le da una categoría diferente a la atención que uno pudiera entregar ahí, que es una categoría de atención más integral. Por lo tanto, el ya de ser un centro universitario, y eso está absolutamente demostrado en todas las partes donde se han instalado centros y hospitales universitarios, la gente nos elige porque les asegura, o por lo menos pueden de alguna forma ver que pudiera haber calidad dentro de lo ofrecido. Eso es uno, y tenemos que hacernos cargo de eso, digamos, que tenemos que cuidar no solo la cantidad de ofertas, sino que también la calidad de las ofertas. Por otro lado, no sé si dentro del resumen que hizo el doctor Concha se compara, digamos, se habla del hospital, se habla de la clínica alemana, etcétera, pero la verdad que yo creo que algo muy similar a lo que nosotros estamos proponiendo acá ya existe en Valdivia, que es el Centro Clínico Militar. El Centro Clínico Militar es un CRS, es un centro de referencia secundaria, destinado probablemente a una población
que es de las Fuerzas Armadas, pero que está abierta a la comunidad, que tiene convenios con FONASA, y que efectivamente, ¿cierto?, también todos los pacientes que son del Centro Clínico Militar, si requieren atención secundaria y terciaria, son del hospital. Los institucionales son nuestros también, como hospital, digamos. Por lo tanto, en ese sentido también hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer la evaluación. Gracias, Patricia. Angélica, ¿alguien más pidió la palabra, no? Gracias. Bueno, felicitaciones de todas maneras al proyecto, pero yo creo que nosotros con René Franjola podemos aportar algo. Nosotros llevamos 10 años funcionando con el laboratorio de la Facultad de Medicina en un centro de atención primaria, si bien es cierto con altibajos económicos por la relación con el servicio de salud, no es menos cierto que es una rica experiencia porque es un laboratorio docente, asistencial y también ha hecho investigación en parte. Yo creo que ha sido una ayuda a los clínicos que les toca pasar por el consultorio y esa experiencia ya está demostrada. El compromiso que decía el doctor Bertoglio lo hemos tenido, que nosotros no paramos durante todo el año. Es un compromiso que no está el día sábado ni domingo, que sabemos que en este otro centro a lo mejor tendría que estar, pero sí nosotros tenemos continuidad en la entrega, sin pensar el semestre dura hasta tal fecha o lo otro, es continuo. Gracias, Angélica. Súper importante el antecedente. Esto no se tiene que considerar como un centro abierto 7/24, o no sé si 7/24, pero por lo menos los 12 meses del año. Habría que indicar de que en el concepto de la clínica universitaria, el laboratorio clínico está considerado. Mauricio. Yo solamente quiero aportar, yo soy el responsable de las clínicas odontológicas, que un hospital odontológico, más de 70 señales dentales y muchas prestaciones, y hay que tener ciertas consideraciones. Una consideración importante es que sobretensionar, digamos, el financiamiento a las prestaciones y a la productividad a veces puede ser un error. En el sentido de nosotros de universidad y nosotros impartimos docencia. Lo digo porque la universidad, cuando planteó el proyecto de odontología, le atribuyó mucho, digamos, al autofinanciamiento, y eso nos ha acarreado problemas en el tiempo, porque nosotros tenemos déficits que no son cubiertos por nuestra autogestión, por la productividad que tienen las clínicas. En el entendido que docencia, en el entendido que son estudiantes, que tienen otros niveles de rendimiento, otros tiempos, que hay mucho más gasto de insumos que los regulares que hay en una operación profesional, y factores que a veces no consideramos, sin considerar los tremendos costos en implementación, en mantenimiento y en renovación, porque nosotros también tenemos grandes problemas en eso y tenemos que entrar en procesos de renovación, y son costos que no se visibilizaron, no se vieron oportunamente. Y eso, digamos, cambia la ecuación matemática de las sumas alegres que eventualmente podemos estar haciendo. Y sumado a eso tenemos nuestros clientes, que son nuestros estudiantes, que constantemente están, digamos, presionando para que la infraestructura, para que el equipamiento y para que todo esté en óptimas condiciones. Entonces nosotros estamos con un doble problema. Estamos entregando esto para que sea autofinanciado, como cualquier clínica privada, y no esa es nuestra realidad. Es importante que se considere por la experiencia que nosotros, 10 años tenemos de experiencia en odontología, y 10 años de problemas y de golpear puertas porque las cifras no dan para el autofinanciamiento. Eso no es que... Sí, nada más que contestar, porque el comentario es súper válido. Hay una diferencia, eso sí, con el concepto del centro, porque lo que ustedes tienen en realidad es un campo clínico 100%. Entonces, no funciona con la misma lógica que estaríamos pensando acá. Aquí los que van a dar las prestaciones son profesionales, ¿verdad? Son especialistas. En cambio, en el centro son alumnos. Entonces, la parte de comillas de alumno que existiría aquí se está planteando que va a ser financiado por otra vía, no por la generación de los flujos. Sí, yo creo que el colega Lira ha tocado el punto crítico de la idea, digamos,
y del nudo que debería ser el centro del estudio de factibilidad, y que es el equilibrio entre los componentes asistenciales, de prestación de servicios, de sustentabilidad económica, obligaciones académicas de pregrado, compromisos de posgrado y de investigación. Las funciones tienen que estar claramente separadas, y todo lo que significa amortización de esas inversiones y costos de operación atribuibles por código presupuestario independiente. De otra manera se producen estas tremendas tensiones que él señala y al final bloquea el avance del proyecto. Nuestra facultad no parte de cero en esto. Hay al menos 4 elementos grandes de los cuales hay experiencia. La colega Angélica Gutiérrez ha mencionado el laboratorio, que es una experiencia positiva, es una experiencia valiosísima, de alto nivel, donde se presta una asistencia a nivel primario a las poblaciones más vulnerables, donde nuestros estudiantes parten haciendo práctica y al mismo tiempo llega a niveles de investigación donde han salido publicaciones indexadas con estudios registrados en la FDA de análisis hechos en ese laboratorio. De manera que y ha funcionado cuando se ha requerido y en la forma que tanto la dinámica asistencial como la dinámica de investigación lo requiere, con pacientes de investigación. De manera que eso es loable. La clínica odontológica, lo mismo, tiene una tradición de una década. La clínica y servicios de kinesiología también. Y eso ya está consolidado como modelo, incluso tiene sus propias estadísticas, que son una base de estudio de flujo real. No son, digamos, teóricas o epidemiológicas o estadísticas generales, son reales, son ventas, digámoslo así. Y finalmente está el proyecto de infraestructura, que se quedó como infraestructura, que es el proyecto referido a Surmédica, en el cual hay una base de datos sobre lo que es infraestructura, terrenos, rasantes, construcciones, etcétera, y que la universidad tiene ahí un porcentaje de participación no despreciable, y que está pensado y proyectado hacia una ampliación futura para una idea como esta. Primero una idea como esta, 20 años atrás, y luego con criterio de crecer. Este conjunto de cosas ya existentes conforma un centro clínico real de la Facultad de Medicina. Ya hay un centro clínico. Lo que pasa es que no existe una unidad en la facultad que se llame centro clínico. Tenemos tenemos una Secretaría de Investigación, tenemos una Secretaría de Extensión o Vinculación con el Medio, tenemos una Secretaría de Docencia, si la queremos llamar así, o académica de la facultad, y no tenemos una Secretaría de Centro Clínico que coordina tanto la prestación de servicios y los campos clínicos propios, como aquellos campos clínicos que están vinculados a otras instituciones, como son las instituciones públicas. El hospital base y los consultorios con la municipalidad y los otros que están en Osorno, por ejemplo, campo clínico, etc. Necesitaríamos una unidad, como un directorio de centro clínico en la propia facultad que maneje virtualmente o desde el punto de vista del centro pensante académico, ¿no es cierto?, la coordinación de estos elementos. ¿Por qué? Porque el directorio, responsablemente, cuando maneje el presupuesto de la universidad, va a decir cuál es la obligación primaria de la universidad: proveer funciones académicas, no proveer servicios sociales. No es un ente, ¿no es cierto?, proveedor, subsidiador de servicios sociales. No está para resolver problemas críticos sociales. Por ejemplo, una vez se planteó, y está la experiencia, de generar un centro que resolviera alta complejidad cardiológica en urgencia coronaria por cuenta de la universidad, con inversión de la universidad. Dijo, bueno, resolver los problemas de la mortalidad aguda por infarto en miocardio o por cardiopatía coronaria ¿es una responsabilidad de la universidad? No, es responsabilidad académica. ¿Cuál es el proyecto académico que hay detrás de eso? La formación de cardiólogos intervencionistas. ¿Cómo va el proyecto académico aquí en esto? Y cómo se correlaciona y se justifica con la inversión económica que requiere ese proyecto. Y sumando y restando, el proyecto era de alto valor social, de alto valor clínico, médico en prestaciones de servicio, de alta complejidad, de alto impacto vital, pero no tenía un impacto académico que la universidad lo valorara como tal en ese momento, desde el punto de vista del directorio.
Yo no compartí esa opinión, lo defendí, pero perdí. Ahora, en ese aspecto, la universidad va a ser tremendamente cuidadosa de subsidiar costos de operación. ¿Por qué razón? Porque tiene la experiencia nefasta de todos los otros proyectos, de todos los otros centros fracasados, ¿ya? Con pérdidas de miles de millones de pesos, reitero, miles de millones, no es poco dinero en el pasado, no ahora por suerte, pero en el pasado reciente sí. De manera que ese punto es tremendamente sensible. Yo creo que esto debe llevar asociado al estudio de factibilidad la creación de un centro clínico pensante, un directorio de proyectos en la facultad y que vea estos aspectos. Y no partimos de cero. Sí. Yo quería incluir que terapia ocupacional también tiene un centro, lo hizo referencia la profesora Carrasco, y que tiene convenios con el Servicio de Salud. Yo creo que esto hay que verlo como sistema de convenio que les permitan darle una viabilidad a esto. Ahora, esto se ha pensado, también no se ha pensado, por favor, entendido como campo clínico del pregrado. ¿Ya? Yo creo que tiene que quedar meridianamente claro eso, porque ese proyecto va por otro carril que se llama el CESCOF Mulato Gil de Castro, ¿ya? Y que debería avanzar suficiente como para tomar las consideraciones que ha hecho tanto el doctor Lira como el doctor Bertoglio. Y lo del directorio, bueno, ahí es parte de la discusión, también lo discutimos con el CESCOF Mulato Gil de Castro. Creo que tiene que tener obviamente una visión global de las personas involucradas en el sistema para que esto tenga una viabilidad, ¿ya? Y obviamente el proyecto académico va porque también tiene docencia, pero que va anexo a esto, y tiene la parte de la investigación que va anexo a esto. Lo que se está tratando de ver aquí es cuál es la factibilidad de prestar un servicio a la comunidad, de que sea autofinanciable y que permita darle continuidad, en este caso al giro, que significa un centro de resolución secundaria. No sé si... Esa es ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? En ese sentido tengo que entender que el desarrollo de la... Disculpa. En ese sentido, estoy entendiendo mal, por favor corríjame, que si vamos a impulsar el campo clínico para las especializaciones y el desarrollo de posgrado, entre comillas, ¿también vamos a impulsar el desarrollo de especializaciones en las otras carreras que no sea medicina? La respuesta es sí. Se está pensando en todas, digamos. Por eso es que yo decía que la idea es que sea integral. No que el paciente vaya a una consulta médica y salga con una receta y se vaya. No, sí tiene que haber un programa, no, supongo hipertensión, diabetes, pero en forma integral. Y eso incluye probablemente áreas que nosotros no consideramos aquí, que no las tenemos, por ejemplo nutrición, voy a poner, u otra área que en este momento no se me viene a la memoria, pero la idea es verlo como global, puede ser hasta un asistente social en ese sentido. Manuel. Una de las cosas que se planteó cuando tuvimos la visita a Asterio Andrade fue que el Centro de Rehabilitación Los Leones en Punta Arenas no solamente presta servicios de rehabilitación en cuanto a kinesiología y terapia ocupacional, ¿cierto? U otros profesionales, sino que ellos pertenecen a la red de salud de Punta Arenas. Ellos participan de todas las reuniones de la red, por lo tanto son un prestador de servicios más. Y eso les permite estar resolviendo y tener alta resolutividad en prestaciones que no pertenecen exclusivamente al centro de rehabilitación, ¿ya? Y eso es un modelo de gestión que ellos tienen y que le ha dado muy buenos resultados. Eso como un aspecto a considerar. Y lo otro, que quizás no se enfatizó tanto, pero debe recoger un poco la misión de la facultad. Y en ese sentido también hay que impulsar todo lo que tiene que ver con medicina familiar, y ese también es un norte o un propósito o recoger la visión y ser un centro que refleje a la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Hay dos palabras pedidas, la profesora... ¿Perdón? La profesora atrás. Y aproveché de decir su nombre, por favor. Yo soy Lynn Valenzuela, de terapia ocupacional.
Bueno, a lo mejor ya lo han comentado y yo lamento haber llegado un poco tarde, o tal vez también está incluido en el estudio que se comenzó a realizar de este proyecto. Pero en general los CRS, los Centros de Referencia en Salud que han sido autogestionados, lo que se ha visto en el desarrollo de las políticas chilenas es que se han ido empobreciendo un poco en calidad de las prestaciones de servicio que se entregan, justamente por este motivo de ser autogestionados y no recibir un mayor aporte del Estado o de otras instituciones importantes, digamos. En general no se han cerrado este tipo de instituciones, pero sí lo que ha pasado es que ha disminuido bastante en su calidad. Uno de los grandes peros que tienen las instituciones autogestionadas es que los números calzan porque las prestaciones tienen un valor, ¿cierto? Pero lo que ocurre también en muchas ocasiones en el sistema público es que la gente falta bastante. Entonces ese diferencial hace que muchas veces estos números no calzan también, digamos, y que los centros se vayan empobreciendo. Yo me imagino que deben haber buenas experiencias de centros de referencia en salud. Lamentablemente no conozco ninguna, pero tal vez iniciar algún proceso investigativo al respecto que pueda ayudar a como prever estas dificultades para que no ocurran en este espacio, tal vez también podría ser bastante beneficioso para que este proyecto se mantenga en el tiempo y, como son las aspiraciones, sea un proyecto de calidad para la comunidad. Muchas gracias. Yo creo que una de las conversaciones que tuvimos fue justo con el Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, donde están insertos en la red y participa mucho además el gobierno regional. Por eso probablemente hay que tener en visión formas de financiamiento adicionales a lo que se refiere o lo que hace referencia la profesora Yosin. Es decir, que del Club de Leones, para que se entienda que... Sí, correcto. Ese Centro Cruz del Sur es del Club de Leones. Sí. Sergio. Sí, no, yo creo que usted tiene toda la razón en la medida que yo entiendo que usted dice autogestionado, está diciendo autofinanciado. Hay ejemplos que son los que mencionó el profesor de la Universidad Católica, ¿verdad? Estos centros cada vez han ido potenciándose justamente porque parten pequeños. Yo conozco el de Ñuñoa, yo vivo en Ñuñoa. Y es un centro que partió de una cosa muy pequeña, en una casa antigua, un chalet, y ya es un edificio y ya se ha conformado algo similar a lo que tienen en San Joaquín. Ese es el norte. O sea, todo depende de cómo se gestiona esto. Y en la gestión claramente está lo que planteó usted respecto a este es un nodo de una red, ¿verdad? Y como nodo de una red también se obtienen ingresos por esa vía. Pero, y es lo que estábamos señalando, es cierto, como nodo de una red obtenemos ingresos, pero no hay que dejar de lado el otro ejemplo. Hay otras vías de ingreso. O sea, la persona que, comillas, gerencia esto, no puede quedarse en no, ya hizo el convenio con el servicio de salud. No, si es así, en realidad vamos a tener problemas. Sergio. Sí, yo quería aportar algo dentro de lo posible. Respecto a este tipo de actividades, en primer lugar, puntualizar de que comparto, digamos, lo que la Comisión ha definido como áreas prioritarias de desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles, tanto del adulto como del niño. A ese respecto nosotros tenemos una experiencia larguísima. Nosotros iniciamos el año 86 el área de nutrición, doctor, que usted dijo que no existía. La iniciamos el año 86 con un policlínico de obesidad. Perdón. Sí. El año 86 iniciamos un policlínico de nutrición que con el tiempo ese policlínico derivó básicamente en enfermedades nutricionales por exceso. Y dentro de las enfermedades nutricionales por exceso del niño derivó básicamente en un policlínico que hoy el 95-96% de los pacientes corresponden a obesidad y su consecuencia y complicación. Hoy día ese policlínico que se gestó el año 1986 hoy día corresponde a un grupo de trabajo interesantísimo, loable en su accionar y que soluciona un problema de un segmento mayoritario de la población infantil, como son las enfermedades nutricionales por exceso. Esa enfermedad, curiosamente, no está en el auge,
sin embargo afecta a una gran mayoría de la población infantil. Ese es el target de esto que se está pensando, por eso que yo felicito a la Comisión de haberlo pensado de esa manera. Ese es el target al que tenemos que apuntar. Es una población demandante, es una población que necesita apoyo y solucionamos, además contribuimos a solucionar o a tratar de solucionar un problema relevante de la población infantil. Eso quería dejarlo en claro porque nosotros tenemos una experiencia de 30 años ya en esta actividad y que calza perfectamente bien con la idea que yo acabo de escuchar. Lo segundo es una cosa personal, que es más bien una reflexión loca, que tampoco la he compartido con los miembros de la comisión, pero yo creo que el espacio físico, que esto se ha dado en llamar la manzana de la salud, ¿no es cierto?, donde está inserto Surmédica, tal como el doctor Bertoglio decía, que surge con un espíritu y con el paso del tiempo fue cambiando un poco su orientación. Pero yo quiero hacer una reflexión de los socios que componen el listado de socios de Surmédica. Hay un porcentaje importante de ellos que no trabajan en Surmédica, que no trabajan. Por lo tanto, yo pienso, y es un pensamiento en el aire, que si se valora lo que ellos pagaron por la acción en UF y hoy día se les ofreciera a esas mismas personas comprarle su acción en UF, yo estoy seguro, incluyéndome yo por lo demás, que muchos venderíamos la acción, pensando en que se trata de un objetivo que va un poco más allá del accionar de la persona. Especialmente estoy pensando en aquellos que son socios y que no trabajan y que nunca han trabajado en Surmédica. Y yo, si revisan el listado, se van a encontrar con que es un porcentaje importante de ellos. Y de esa manera, más el porcentaje que tiene la universidad, llegaríamos, creo yo, al 51% de las acciones. Yo quería dejarlo planteado porque me parece una... Sí, esto se discutió en la comisión y fue parte de lo que se ha seguido conversando. No sé si corresponde al estudio, dentro de lo que se ha planteado, dejarlo como probablemente son las áreas de crecimiento de estas áreas como que van a quedar planteadas pero no resueltas, ¿ya? Y es parte de lo que sí se ha conversado dentro de la misma universidad y dentro de las autoridades de la rectoría. Literalmente la comisión trabajó mirando hacia Surmédica. Con el muro caído. Derribado. Sí, porque el auditorium de la escuela de graduados y la mesa de trabajo que se había instalado miraba justamente hacia Surmédica. Así que está en la mira. Lo grave es que ese muro lo levantó la propia universidad. Pero no te preocupes, el doctor Sánchez se encargó de... El doctor Sánchez se encargó de votar. Solo una idea, no de gestión ni nada, sino que cuando se planteó esto en la universidad y la participación de la universidad para no ser un policlínico más, digamos, donde llegue la gente con las mismas condiciones, y se atienda a la misma gente y lo atendamos los mismos que atendemos en el hospital y le demos las mismas cosas, pienso que la universidad tiene la misión, que decía Juan Carlos, que la misión es ir adelante. O sea, tiene que ser de los más altos estándares. Eso es lo que significa el aporte de la universidad en salud. Los más altos estándares no es lo que estamos haciendo necesariamente obligados por una rutina que nos obliga a un sistema de atender de una determinada manera y hacer las cosas como están establecidas, etc. Nuestra misión es destacar porque vamos adelante del conocimiento. Y eso es lo que tiene que ofrecer como distintivo este centro, más allá del financiamiento y todo lo que tiene que venir. Pero es la manera, y yo ahí no pienso que esto tiene que ser extenso a todas las personas que lo necesiten, no necesariamente a Jonás 1 o 2. Justamente la universidad se basa en la fama que obtiene, por la calidad de la prestación de los médicos que tiene, para que la gente venga de toda la zona, para que la gente venga de todo el sur austral, porque va a ser un foco de atención de alto nivel, de alta resolutividad y con los mejores estándares. Eso es lo que se tiene que pedir, más allá de ser un policlínico más. Gracias. Sí, ha sido parte de la discusión de lo que hemos tenido en las reuniones. Gracias por los comentarios. Y claro, es como el fondo del asunto. ¿Puedo dar un par de números? Solamente números. Sin comentarios, sin texto. El hospital tiene un presupuesto de 30.000 millones de pesos anuales
y costó 29.000 millones la infraestructura. O sea, en un año se come toda la infraestructura. Claro, está la atención cerrada, que es la más cara, pero cuando uno de eso descompone a la proporción que tiene en atención abierta, que sería la parte que nosotros estaríamos cubriendo en este proyecto, ¿no es cierto? Eso en costo es del orden del 36% de esos 30.000 millones, o sea, 10.000 millones de presupuesto anual. O sea, en 3 años la atención abierta se come la infraestructura. Por lo tanto, la inversión en infraestructura y equipamiento es irrelevante respecto a la operación en salud. Es irrelevante. No hay ningún negocio honrado en el cual la operación sea un año y medio, sean 18 a 20 meses de operación. No existe. Excepto en salud. Por lo tanto, es crítico el tema del equilibrio, porque en el momento que empieza a producir un déficit de 30 o 60 días con proveedores, van a saltar los fusibles en la administración central de la universidad, porque la pregunta va a ser quién corre a cubrir el déficit. Cuando el GES no pague, el hospital tiene una deuda de 3.000 millones en este minuto, que es GES, y tiene deudas con proveedores a 12 meses en este momento, en puntos críticos, como es, por ejemplo, medicina transfusional. Esos son datos duros, están en la página de transparencia, yo no estoy cometiendo ninguna infidencia, no estoy, digamos, generando alarma pública, son reales. De manera que cuando uno se mete con el sector público, o se mete con ISAPRES incluso, que pueden tener traspiés, pueden tener dificultades, porque eso existe, digamos, tiene que tener no solo presupuesto de inversión, no solo tiene que tener, digamos, caja, sino que también tiene que tener espalda, porque aquí, si estornudamos, no sé quién nos va a mandar el paracetamol. Gracias por el comentario, parte de la discusión. ¿Alguien había pedido la palabra? La última. Ya. Miguel. Ya estamos, entiendo que estamos terminando. Sí, sí. Quisiera, por último, agradecer a la comisión que trabajó todo este tiempo. El doctor Mesano me pidió que lo disculparan por no asistir. Está hoy día en una ceremonia en Santiago, ya que estamos en una actividad académica. Al fin y al cabo, esto es una reunión de consejo de facultad. El doctor Carlos Bío, alumno y ex profesor de nuestra universidad, pero que integra varios de nuestros programas de formación, está siendo nombrado miembro de la Academia de Medicina de Chile. Así que en esta ceremonia está el doctor Mesano. En este momento ya tendremos oportunidad de invitar al doctor Bío a Valdivia. Repito, quiero agradecer a cada uno de los miembros de la comisión, a las autoridades que vinieron y que son parte de lo que continúa este trabajo, que va a ser informar más detalladamente al comité de rectoría sobre estos planes y a continuación firmar el convenio definitivo de estudio con INSEC asociado para realizar este estudio. Te ofrezco la palabra, Mario, si tú quieres decir algo al respecto. Miguel. No, solamente yo creo que esto tiene un enfoque más bien cronológico, es uno de los tantos aspectos en que la Facultad de Medicina se ha ido desarrollando. Hemos tenido éxito en varios de ellos, hemos tenido un fracaso importante, la famosa clínica universitaria con el doctor Bertoglio, incluso fuimos a Concepción juntos y con el rector de ese tiempo. En ese momento es una experiencia, pero nos aclaró que los números ahí no daban, que nos aclaró que efectivamente Valdivia es una ciudad que tiene una serie de limitaciones y que los números no daban, por eso que finalmente no se hizo. Pero yo creo que significa un constante deseo de ir progresando. Clínica de este tipo repercute directamente en el interés de la gente de seguir siendo estudiantes. Es totalmente distinto una escuela de salud que solamente tenga aulas y convenios a que una escuela de salud que tenga aulas, convenios y además espacios propios en lo que se hace investigación. Yo tengo experiencia de una universidad en España, que es la Universidad de Navarra, que tenía una clínica universitaria, se le ocurrió colocar frente a la clínica universitaria un centro de investigación médico aplicada, que el eslogan es desde el paciente a la investigación. El 2004 se instaló con 4.800 metros cuadrados, en este momento tiene 15.600 metros cuadrados ese mismo espacio, porque evidentemente que después surgen nuevas formas de
financiamiento y nuevas, sobre todo personas y académicos, funcionarios que estén desarrollando otras áreas. Aquí lo que nosotros le estamos planteando es una idea general. Necesitamos que cada uno de ustedes se sienta partidario de esta institución, se sienta partidario de este estudio y que nos aporte nuevas ideas. Nosotros éramos 8 o 10 y se nos ocurrió y concluimos finalmente en las enfermedades crónicas no transmisibles, pero a lo mejor de la conversación con los académicos surgen ideas mejores. Y naturalmente que las vamos a incorporar, así que esta es una idea, es una socialización de una idea y necesitamos el apoyo de todos ustedes, así que muchas gracias por venir y cuéntenle por favor a los que no vinieron que van a tratar de contactarlos para tener mejores ideas. Muchas gracias. De todas maneras se grabó esta, así que para que después de distribución, de hecho hubo algunas personas que lo solicitan. Damos por concluido, agradecerle al señor Pastén su presencia acá y esperamos seguirlo viendo.